la fecha de este primer emperador bárbaro. Entonces tenemos que ir, y esto los historiadores, hay un consenso general, ¿verdad?, que se acepta dentro de historia de Occidente, que esta etapa oscurantista, como se le ha llamado, llega o se marca simbólicamente, obviamente, por la caída del Imperio Bizantino. Porque ustedes recordarán que el Imperio Romano tenía dos grandes partes, una latina y una griega. Y entonces la latina, es Occidente para ustedes, el centro es Roma. Pero en Oriente el centro es Constantinopla, lo que viene siendo hoy Estambul, ¿verdad?, en Turquía. Y entonces pues Roma cae en el 476, Estambul no cae hasta el 1453. Quiere decir que ahí han pasado prácticamente 10 siglos. Eso es lo que se conoce en Occidente como la Edad Media. El Imperio Bizantino, ¿qué significa? Originalmente era una ciudad que se llama Bizancio. Sí. Y originalmente era parte del Imperio Romano, ¿verdad? Y entonces esta ciudad viene a cada vez tener más importancia, hasta que hay un momento dado en que el emperador se muda a Bizancio. Lo único es que entonces le cambia el nombre, le pone Constantinopla. El nombre de él era Constantino. Entonces, ¿verdad?, esa época la llamamos Edad Media. Y es importante entender lo que es la Edad Media, porque, miren, la Iglesia no se separa de la sociedad. La Iglesia es parte integral de la sociedad. Y todo lo que pasa en su entorno lo adopta. No porque diga, ok, ahora voy a ser igual que esto. Es que es gente de esa época. Igual que en la actualidad, miren, nosotros no podemos salirnos de nuestro contexto. ¿Ven? Una de las cosas que yo estudio más intensamente ¿verdad?, en los últimos años, y que en algún día espero que vea la luz, es que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay un sociólogo que ha dicho, pues aquí la iglesia fue bien americanizante en sus inicios, ¿verdad? Quizás los primeros 30 años, las primeras 3 décadas, fue ¿verdad?, eran misioneros norteamericanos los que vinieron a Puerto Rico, con excepción de los pentecostales, que eran todos puertorriqueños. Y entonces pues se ha dicho, pues esta iglesia era americanizada. Y yo estoy diciendo, no hay forma de que pudiera ser americanizada una iglesia que era de puertorriqueña. Lo único es que no hemos descubierto todavía, ¿verdad?, las diferencias. Y estamos empezando a ver cómo se diferencia esta iglesia de los misioneros que trajeron el evangelio. No, ahora estoy hablando de las iglesias denominacionales. Usa el micrófono, ¿no? Ok. Bueno, entonces, lo que le quiero, o sea, con este ejemplo lo que le quiero decir es que una iglesia no puede estar, no, o sea, no es una abstracción, no es algo que está en el aire, no es algo que puede estar sin cultura, sin sociedad, sin política, sin economía. Está sumergida en eso. No hay forma. O sea, nosotros por más que quisiéramos decir, espérate, esto es una abstracción espiritual, y digo, no podemos negar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le da una dirección a la iglesia, pero se la da dentro de su contexto histórico. No hay forma de que pudiera... y Jesús mismo, o sea, Dios mismo, Dios pudo haber escogido quizás otra forma de revelarse, pero ¿cómo escogió revelarse? Pues haciéndose un ser humano y viviendo como un judío en una tierra específica, en un tiempo específico, y actuando como judío. Me acaban de contar un chiste que una abuela le dice al nene, el nene viene de la escuela bíblica y le dice, ¿qué aprendiste hoy? Y él le dice, abuela, la maestra dijo que Jesús era judío. Y la abuela dice, sí, pero Dios sigue siendo presbiteriano. No hay tal cosa, ¿verdad? O sea, Dios se revela en la historia, en el ahora y en el aquí, en un contexto. Entonces, en la Edad Media, la iglesia pues, tiene todas las características de la Edad Media, ¿ves? Y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la monarquía.
funciona. No cambia. Que le dé allá. Ahí le falta la R, debería decir monarquía. Bueno, los tres componentes. Él me dio instrucciones que tenía que estar acá. Los tres componentes de la civilización medieval: los pueblos hermanos, que ya ustedes han familiarizado, la herencia greco-romana y la iglesia, sobre todo la más importante. Y yo ahí cito a un historiador, Spielvogel. Esto no es un historiador cristiano, esto es un historiador de civilización occidental. Y él hace la aclaración. Como yo he enseñado historia de Occidente, aparte de historia de la iglesia, pues me he familiarizado con esos autores. Y él dice, de las tres, la más importante es la iglesia. Siguiente. La iglesia católica se empieza a definir como tal probablemente en el siglo VI, ¿verdad? Con su papado. Es la única que hay. Por 15 años, yo una vez fui reportada a una decana académica porque yo estaba enseñando historia de la Iglesia Católica. Y miren, la única iglesia que hay por 15 siglos es la Iglesia Católica. O sea, de 20 siglos, ¿verdad?, que tiene la iglesia de estar fundada, se funda el día de Pentecostés, siglo I. Y por los próximos 15 siglos no hay otra iglesia. Claro, está la Iglesia Ortodoxa de Oriente, pero y de hecho están formalmente, como quien dice, o informalmente, mejor dicho, unidas hasta el siglo XI. Ustedes deberían ver la película Lutero. Eso lo van a encontrar. Okay. Y entonces pues hay un momento en que Lutero está frente a un profesor cuando está haciendo su doctorado en teología, y el profesor pues habla de que esta es la única iglesia porque es la de sucesión apostólica, y ustedes han oído hablar de los argumentos, y él le dice, ¿y qué de la iglesia ortodoxa? La iglesia ortodoxa con la católica, ¿verdad? Al día de hoy, hombre, yo tengo por ahí el recorte de cuando el Papa visita Turquía en estos días, no hace algunos meses apenas, y entonces dice, invita a la iglesia ortodoxa a volver al seno de la iglesia. ¿Ves? ¿Y por qué? Porque no tiene ninguna diferencia, porque ambas reclaman tener las mismas, o sea, son los mismos argumentos que se han utilizado para decir esta es la verdadera iglesia. Y entonces el protestantismo no, porque el protestantismo se separa, ¿verdad? No busca, no es la misma tradición, pero por muchos siglos es la única iglesia. La monarquía por derecho divino. Estamos hablando, esto es Europa, ¿verdad? Todo esto empezando por España aquí y siguiendo por Francia, Alemania, Italia y todos esos países que ahora no vamos a mencionar, pero esto es Europa. Y en Europa, de todos esos países, fue Francia la que empezó a sobresalir con una tribu germánica, de esas que habían invadido el Imperio Romano. Se llaman los francos. Por eso es que ese territorio que en tiempo de Roma, este territorio se llamaba Galia. Y ahora con los francos, pues entonces se empieza a llamar Francia. Y ahí surgió la monarquía más fuerte de todas esas que habían surgido con los hermanos. Ahí surge la monarquía más fuerte, pero siguiendo la tradición de los hermanos, estas monarquías no eran perennes. ¿Por qué? Porque se suponía que a la muerte de un monarca, de un rey,